Pues amén, familia. Ahora sí vamos a ir con el tema que nos ocupa hoy. Estamos con una serie de predicaciones que le he llamado La Última Iglesia. Esta sería la tercera predicación. En las anteriores hemos estado comentando acerca de cómo va a vivir esa última iglesia. Y en esas predicaciones anteriores veíamos algunos puntos como que la revelación de Dios es progresiva, va en aumento de acuerdo a lo que los creyentes necesitamos tener con mucha claridad en el tiempo en que lo vamos a necesitar. Por eso hay muchas profecías desde el Antiguo Testamento que nos hablan de los últimos tiempos, pero cada vez que nos acercamos a los últimos tiempos, parece que Dios va mostrando más claramente lo que significan esas profecías y esos misterios, podríamos llamar, que quedaban por revelarse por completo, de manera que los hijos de Dios tengamos más luz sobre estos asuntos. Para tú recibir la palabra profética de Dios necesitas algunas características. Una de ellas es ser manso, también enseñable, obediente, paciente. Necesitas mirar a las cosas eternas, necesitas tener discernimiento y depender del Espíritu Santo. Y vimos que una de las maneras más claras en que Dios nos hablaba acerca de los tiempos y de las ocasiones era precisamente a través de las fiestas solemnes de Yahweh que encontramos en Levítico capítulo 23. Y estuvimos viendo un poquito la semana pasada sobre esas fiestas. Vimos que había el bloque de fiestas de la primavera, que son las que acabamos de celebrar en estos 2 últimos meses. Empezando en marzo más o menos, se cumplía la Pascua, que era la primera de las fiestas. Aparte de las fiestas de la primavera, había una muy especial que se celebra todo el año, que es el Sabbat, el descanso. Para nosotros hoy es el Sabbat. Hoy es el día que dejamos toda actividad profesional, laboral, económica y nos dedicamos a descansar en el Señor. Por eso estamos aquí conectados desde casa. Otro grupo pequeño está aquí en la iglesia porque buscar a Dios da descanso a nuestras almas. En esas fiestas de la primavera veíamos que estaba la Pascua, la fiesta de panes sin levadura, la fiesta de primeros frutos de cebada y la fiesta de Pentecostés, que fue este viernes y sábado. Y con estas 4 fiestas terminaría el ciclo de la primavera y vemos históricamente que para Israel estas fiestas tuvieron un significado muy importante. En la Pascua salieron de Egipto, celebraron la fiesta de los panes sin levadura, atravesaron el Mar Rojo y en el Pentecostés recibieron, en el Shavuot, recibieron la ley en el monte Sinaí. Para el pueblo de Dios, esta fiesta evidentemente tiene un cumplimiento con el Señor Jesucristo. Jesús murió en la fiesta de Pascua, fue sepultado en panes sin levadura, resucitó 3 días después en la fiesta de primeros frutos y envió la promesa del Padre en Shavuot, que se conoce en el Nuevo Testamento como Pentecostés, 50 días después. Estuvimos estudiando sobre ello el viernes. Quique nos compartió sobre eso en la vigilia, cómo estaban todos reunidos, unánimes, juntos, orando, y vino un derramamiento que llenó a todos los creyentes que estaban allí reunidos de una forma extraordinaria. Y veíamos que la primera iglesia vivió o celebró la Pascua pues encerrados. Allí estaban los apóstoles cenando con el Señor Jesús. En la fiesta de Pentecostés vemos que estaban reunidos en el aposento alto, que no deja de ser una vivienda, y allí vino el Espíritu Santo. Y concluíamos lo siguiente: si esas fiestas de la primavera, todas ellas tuvieron un cumplimiento en la primera venida de Jesús, vamos a examinar entonces las fiestas del otoño, confiando en que
van a tener un cumplimiento con la segunda venida de Jesús y lo que está profetizado que ha de acontecer. Recordar que todas las profecías y la propia ley de Dios del Antiguo Testamento es una sombra de lo que ha de venir en el futuro, es una sombra de lo verdadero. Por eso, al estudiar las fiestas bíblicas, que no son de Israel, que no son fiestas judías, son fiestas de Dios, pues esas fiestas nos señalan claramente tiempos y ocasiones de los planes de Dios. Y esas fiestas del otoño, entonces, eran la primera de todas, Yom Teruah, es la fiesta de la trompeta. Y quédate con esa palabra, la fiesta del shofar, la fiesta de la trompeta, porque esa es una palabra clave en esa fiesta. Y vimos la semana pasada que tanto tesalonicenses como corintios nos hablan de que los muertos en Cristo resucitarán y que los que hayan quedado vivos de creyentes en el momento en que ocurra eso serán arrebatados. Algunos le han dado a eso el nombre de el rapto de la iglesia. Bueno, la palabra bíblica es arrebatamiento de la iglesia. El arpazo es algo sorprendente, es quitar de en medio a alguien. Es como si alguien está cruzando un paso de peatones o una autopista mejor y viene un camión que lo va a atropellar y alguien lo empuja con violencia para sacarlo de la carretera y que no lo atropelle ese camión. Eso sería un arpazo, es un arrebatamiento repentino, incluso violento, para librar a alguien, en este caso. Y Dios nos va a librar a nosotros de la gran tribulación que se va a desatar inmediatamente después del arrebatamiento. Esa gran tribulación es un poco más de lo que vamos a estar hablando en el día de hoy, no exactamente de la tribulación, pero sí del arrebatamiento y de lo que nosotros vamos a estar viviendo en el cielo. Quiero que me acompañes a Apocalipsis capítulo 19, versículos 6 al 9. Apocalipsis 19, versículos 6 al 9. Y fíjate que, claro, nosotros somos arrebatados. Dice la Biblia que Cristo viene en las nubes, no viene a tocar físicamente la tierra. Y todo el conjunto de creyentes nacidos de nuevo que estamos en la tierra, seremos arrebatados al cielo. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, en un solo instante, seremos arrebatados. Los muertos en Cristo también van a resucitar y serán llevados con nosotros con un cuerpo nuevo, ahí a las nubes, y dice la Biblia, y ahí estaremos con el Señor. Y ya nunca más nos vamos a separar del Señor. Siempre vamos a estar con el Señor. ¿Qué ocurrirá en ese momento que espero tú y yo seamos arrebatados al cielo? Apocalipsis 19:6 nos da un poquito de luz sobre esto. Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados, 3 veces feliz, los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Familia, en el momento en el que se produzca ese cataclismo planetario que va a ser el arrebatamiento de los creyentes, tú y yo habremos dejado de sufrir el frío, el calor, el sudor, el hambre, desnudez, vergüenza, rechazo, fatigas, enfermedades, consecuencias del pecado en nuestra vida. Todo eso va. En un instante estaremos con el Señor en las nubes y iremos a celebrar juntamente con nuestro amado Jesús lo que la palabra de Dios llama las bodas
del Cordero. Un evento en el cielo de mucho gozo y de mucha celebración, donde todos los que tengan su invitación van a disfrutar de una celebración irrepetible, como nunca antes ha habido una celebración en la existencia de toda la creación. Ahora bien, para que entendamos un poquito más este asunto del Cordero, hoy vamos a repasar cómo era una boda en los tiempos antiguos de Israel. Se cree que Dios mismo instruyó a Moisés sobre cómo tenían que ser las bodas para el pueblo de Israel. Y lo curioso es que hasta el día de hoy, eso es algo que Israel, la verdad, ha hecho muy bien, y es conservar muchas de las tradiciones, muchas de las costumbres. Y lo más interesante es que en esas costumbres nosotros sí vemos un reflejo muy preciso de lo que Cristo hizo con nosotros como iglesia. Y en ese sentido, pues vamos a estudiar cómo es una boda bíblica. Antes de eso, quiero recordarte una cosa. Algunos de los nombres que precisamente por tradición los judíos, los israelitas, le ponen a la fiesta de Yom Teruah, la fiesta de las trompetas, son nombres tan curiosos como la fiesta de las bodas, la fiesta de la apertura de las puertas, la fiesta del rapto, de lo que ellos llaman el Natsal en hebreo. O sea, una cantidad de nombres que si tú les preguntas a ellos, ellos te dicen, no sé, esto es tradición. Así le llamamos también a este día, no solamente Yom Teruah, pero resulta que todos esos nombres tienen que ver con lo que Cristo dijo que iba a ocurrir. Le llaman el día secreto, tiene una cantidad de nombres, tiene muchos nombres esta fiesta, y en todos ellos nos quedamos asombrados de las promesas del Padre, proféticamente hablando, para con su iglesia. Entonces, ¿cómo es una boda? Lo primero que tú tienes que entender es que la historia completa de la Biblia es una historia de amor, pero no un amor de telenovela, de estos de arrebatos y de cosas ahí horribles y de celos y de... No. Es una historia de amor verdadero. Es una historia donde Dios hace un pacto de amor para demostrarle a los hombres hasta qué punto Él nos ama. La Biblia nos enseña en Juan 3:16, no lo vamos a buscar, pero todos conocemos este versículo. De tal manera amó Dios a los hombres, al mundo, que entregó a su Hijo Jesús para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor. Decir solamente yo te amo es muy bonito, pero no cambia nada. Hay un refrán en España que dice, hechos son amores y no buenas razones. O sea, las buenas razones se las lleva el viento. Los hechos quedan ahí, son indiscutibles. Y lo que Dios hizo no fue solamente dejarnos la palabra. Dios dijo la palabra, pero Dios cumplió la palabra y envió a Jesús a morir por nuestros pecados, como hemos celebrado en la Santa Cena. Y entonces encontramos que tanto Pablo, el apóstol, como Pedro, el apóstol, en sus cartas hacen muchas referencias, varias referencias, a que la iglesia y Cristo es como un matrimonio de un hombre y una mujer. Y se nos dice a los hombres, maridos, amad a vuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, entregando su vida por la iglesia para lavarla, purificarla, presentársela a sí mismo, etcétera, etcétera. Y así se nos dice, las mujeres estén sujetas a sus esposos como a Cristo. O sea, todo el tiempo hay un paralelismo entre Cristo y la iglesia, el esposo y la esposa. Somos una figura similar. ¿Por qué? Pues porque la historia de Cristo con la iglesia es una historia de amor, de un pacto de amor, más que de amor, de matrimonio. Entonces, en esa secuencia de una boda, era el padre del novio el que tenía que enviar a un siervo suyo, el de mayor confianza, lo que podríamos llamar el mayordomo de la casa, era enviado a buscarle novia al hijo. Y esto tú lo puedes ver claramente en Abraham, por ejemplo. Abraham envió
dice, al que gobernaba sobre toda su casa, a su mejor sirviente, lo envió a buscar esposa para Isaac, perdón. Y fue el hombre y tuvo que buscar a Rebeca, y Rebeca tuvo que aceptar, sin conocer siquiera a Isaac. No pudo decir, oye, enséñame una foto a ver si es guapo, feo, le faltan dientes o le sobran orejas o qué pasa. O sea, simplemente dijo, mira, a mí me han enviado a buscar esposa, yo he orado, he visto y Dios me ha hablado y tú tienes que ser. Y la chica tuvo que decir sí. Luego le podían meter gato por liebre, pero ella tuvo que decir sí. Entonces, Primera de Pedro 1:8 dice así, está hablando de Jesucristo y dice, a quien amáis, está hablando a los creyentes, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no le veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Claro, no hemos visto a Jesús, pero Él es nuestro Salvador. Confiamos en Él, confiamos en que Él va a regresar, confiamos en que Él nos ama incondicionalmente, confiamos en todo lo que Él hizo, aunque no le hemos visto. Confiamos en el testimonio que ha llegado hasta nosotros de generación en generación. Bueno, una vez que se escogía la novia, se le ponía un precio a la novia. Esta novia vale tanto, es lo que se ha venido llamando la dote, ¿no? Entonces, el hombre, el novio, o en este caso el enviado, tenía que dejar algo muy valioso, porque ese era el precio de la novia. Y dice 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Cuál fue el precio para poder comprar nuestras vidas? Lo acabamos de recordar en la Santa Cena. Fue la sangre de Jesús. Lo acabamos de leer en 1 Corintios 6:20. El precio de tu vida fue la sangre de Jesús. Dime tú si Dios no te ama y te valora a ti. Dios no pagó con calderilla por tu vida, con unas moneditas que le sobraban. Dios pagó con lo más valioso que tenía. ¿Qué puede tener más valioso Dios que su propio Hijo? ¿Qué puede tener más valioso Dios que la sangre de Jesús? Ese fue el precio de tu vida. Ese fue el precio de todos los que hemos sido rescatados precisamente por la sangre de Jesús. O sea, cuando Dios escogió su novia, cuando Dios te escogió a ti, dijo, voy a pagar lo máximo. Nadie va a poder venir y quitarme esta novia. Nadie va a poder pagar más que yo. Si fuera una subasta, no habría nadie con algo más valioso que la sangre de Jesús. Dios quiso dejar eso muy claro. En tercer lugar, se firmaba un compromiso matrimonial, un pacto escrito. En hebreo se dice ketubá. La palabra ketubá significa lo que está escrito. Como diciendo, no son solo palabritas que alguien pudo haber oído o malinterpretado de una manera o de otra, no, eso está escrito y ahí quedan escritas las obligaciones del novio, que son promesas pero con carácter de obligación, porque por eso quedan escritas, para que luego no pueda desdecirse, pero también están escritos los derechos de la novia. ¿Qué puede esperar esa novia de ese novio? ¿A qué va a tener derecho? La palabra de Dios nos ha hecho a nosotros en este pacto tan grande, que es la palabra de Dios. Ahí están todas las cláusulas de esa ketubá para la novia de Cristo. Y ahí nosotros encontramos una lista inmensa de obligaciones o promesas que ha hecho el Padre, pero también encontramos una lista de beneficios y derechos que vamos a poder disfrutar como esposa de Cristo. Tenemos herencia, somos apartados, lo acabamos de leer en Apocalipsis, se nos da vestido de lino fino, blanco y resplandeciente, nos esperan coronas en el cielo de diferentes maneras, hay una cantidad, vida eterna, tenemos una cantidad de promesas que son derechos en el buen sentido de la palabra. No son derechos para estar reclamándole a Dios, pero son
derechos que tú vas a disfrutar con toda seguridad. Como tienes certeza, nunca vas a tener que reclamarlos, porque es una certeza la que tienes por la fe. Ahora bien, vemos que en la antigüedad ese pacto también lo hizo Dios con Israel. Cuando Moisés estuvo en el Sinaí 40 días, Dios le entregó la palabra escrita. Dios le dio todos los mandamientos. Y cuando Moisés bajó, dice en Efesios 24:7, y esta es una parte muy importante, dice que tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, y todo el pueblo de Israel que estaba allí abajo del Sinaí en el campamento, dijeron: haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Ese fue el sí quiero del pueblo de Israel. Evidentemente la historia nos dice que luego Israel incumplió su pacto, fue infiel a Dios. Los profetas hablaron con mucha claridad, adulteraron, fornicaron con otros dioses, se fueron tras ídolos, etcétera, etcétera. Y eso fue algo terrible que Dios usó para establecer un nuevo pacto, que es el pacto en Cristo Jesús. En ese pacto, ahora la ley no solamente está escrita aquí, ahora la ley está escrita en nuestros corazones. Y allí también es indeleble, ¿verdad? Allí tú tienes una claridad meridiana sobre la voluntad de Dios, las promesas de Dios, lo que Dios se ha comprometido a hacer y que sin duda va a cumplir. Y de la misma manera que el pueblo de Israel tuvo que decir: haremos lo que dice Dios, dijeron el sí quiero, toda persona que quiera disfrutar de la vida eterna y ser reconciliado con Dios, necesita decir un sí quiero a Jesucristo. El sacrificio de Jesús en la cruz hace 2000 años no se aplica automáticamente a todos los seres humanos de la tierra. No, Señor. Es un pacto que Dios ofrece, es una ketubá, un contrato que Dios ofrece, y solamente en aquellos que dicen: sí quiero reconocer mi pecado, quiero valorar la sangre de Jesús en la cruz, solamente en esos es que se sella ese pacto y se hace efectivo ese pacto. Dios, cuando venga Jesús a llevarse a la iglesia, se va a llevar a la iglesia, no se va a llevar a toda la raza humana, se va a llevar solamente a los que formamos parte de la iglesia de Jesucristo, no la iglesia CCI o la iglesia de allá o la iglesia de más allá, no, la iglesia de Jesucristo. Dios no tiene un listado de iglesias en el cielo. Ah, mira, calle Caracas número 4, CCI Barcelona, voy a llevarme a todos los que están allí. No. Dios tiene un libro de la vida donde están inscritos todos aquellos que han dicho el sí quiero a Jesús y se han desposado con Jesús. Los demás no. Puede que estén en CCI Barcelona, puede que nos vean todos los domingos por internet, pero si no estás en el libro de la vida, si no le das el sí quiero a Jesús y estás dispuesto a guardarte para Él, no estás en el libro de la vida. En cuarto lugar, el novio hacía algo muy interesante, y es que, aparte de comprar a la novia, le tenía que dejar unas arras, una garantía de que volvería para completar ese matrimonio. Porque vamos a ver en el punto 5 que también el novio se tenía que ir a hacer unas cosas después de haber comprado la novia y de haber escogido y comprado la novia y firmado el pacto matrimonial. Entonces, ese novio dejaba, por ejemplo, un anillo como este. Un anillo es algo valioso, de oro, ¿verdad? Hoy en día en las bodas llevan unas moneditas y de la abuela y de oro y de no sé qué. Bueno, está bien, son arras, pero en verdad las arras se las debería entregar el novio a la novia el día que deciden poner fecha a la boda, no el día de la boda. Debería ser el día que le ponen fecha a la boda, cuando están haciendo el compromiso, nos vamos a casar. Sí, vamos adelante. En verdad ese día es el del sí quiero. El día de la boda es el jolgorio, es la celebración, es la consumación,
pero en verdad el pacto matrimonial se hace allá, cuando ponemos fecha a la boda. Y qué tristeza, porque hoy en día hay muchas parejas que ponen fecha a la boda y según se acerca el día dicen, no, que me ha dado miedo, que no. Y anulan todo. Aquel pacto que hicieron era un cuento chino, era teatro, no estaba el corazón allí. Esas arras eran algo de tanto valor que la novia no iba a tener ninguna duda de que el novio iba a completar todo el proceso. En la palabra de Dios nos damos cuenta que en nuestro caso es el Espíritu Santo. Y quiero que me acompañes a Efesios capítulo 1. Mira la palabra de Dios es una maravilla, es una precisión, es hermosa la palabra de Dios. Dice Efesios 1, 13, 14. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta el día de la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ahí tienes el cuadro completo. Nosotros que recibimos el pacto, la palabra, y le dijimos el sí quiero, en ese momento Dios ¿qué hace? Envía el Espíritu Santo al corazón del creyente. Y el Espíritu Santo, dice la Biblia, que nos da testimonio. Cristo va a volver, Cristo es el Señor, tú ahora eres hijo de Dios. Cristo va a venir y te va a rescatar y te va a resucitar. Si mueres, no tengas miedo, Él te va a dar vida eterna. Y está continuamente el Espíritu Santo calentando nuestra fe, calentando nuestro corazón, alentando nuestra vida para esperar al Mesías, al novio. Y ese es el Espíritu Santo que ha sido derramado en el corazón de cada creyente. Ahora, también es verdad que tú necesitas continuamente ser lleno del Espíritu Santo. No dejes que tu corazón se vacíe, no dejes que el Espíritu Santo se contriste en tu vida. Y el Espíritu Santo, ¿sabes cuándo se contrista? Cuando tú atentas contra la unidad de la novia. Es ahí cuando el Espíritu Santo se contrista. El Espíritu Santo se puede apagar, pero no porque Él pierda fuerza o vigor o su naturaleza poderosa venga a menos, no. Es que tú lo apagas aislándolo, no dependiendo de Él, tratando de hacer las cosas sin contar con el Espíritu Santo. En ese momento, la Biblia dice que el Espíritu Santo se apaga en tu vida. No se apaga Él, se apaga en tu vida. No dejes que el Espíritu Santo se apague y no dejes que el Espíritu Santo se contriste. Cada vez que nosotros hacemos algo que ataca la unidad de la novia de la iglesia, el Espíritu Santo se pone triste, se contrista. Y la Biblia nos dice muy claramente, no contristéis al Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces al Espíritu Santo y Él es las arras de nuestra herencia, hasta el día de la redención adquirida. O sea, nosotros ya le pertenecemos a Dios, pero hasta el día en que se produzca el arrebatamiento, no vamos a estar con Él, en su cara, presentes, face to face, cara a cara con Él. De momento sabemos que somos de Él. Cuando los demonios y las criaturas espirituales ven tu vida, están viendo un sello en tu corazón que es el Espíritu Santo. Están viendo al Espíritu de Dios en tu vida. Por eso saben que tú le perteneces a Dios y no podrán hacer nada en tu vida salvo que tú abras puertas de pecado. Y si tú abres puertas de pecado, habrá consecuencias. Tendrás que arrepentirte rápidamente, lo más rápido que puedas. En quinto lugar, en esa boda, y me encanta esta parte, comparten la copa del pacto. Es justo lo que hemos hecho hoy. Bueno, aquí teníamos un vasito pequeño, pero en una boda eso era una copa. Quizá podía ser una copa de oro, una copa de plata, una copa de cristal fino. Por cierto, esta semana entendía, y se me olvidó comentarlo ayer con los matrimonios, pero quizá hay algunos conectados hoy por aquí.
Cuando la palabra de Dios nos dice a los hombres que tratemos a nuestras mujeres con honor, como a vaso más frágil, me acordé de esa ilustración, que en las copas más caras, que son muy frágiles, porque apenas uno les da un golpe más fuerte de lo normal y se pueden quebrar, pero es en esas copas donde se pone a quebrar, pero es en el vino más selecto, el vino más caro, el vino más excelente, no se pone en un vaso vulgar y corriente, por muy decorado que esté ese vaso, se pone en una copa de cristal fino, el más fino cristal. Y eso representa el corazón de las mujeres, muy frágil, porque tienen una sensibilidad especial, pero a la vez están destinadas a contener el mejor vino. Por eso, hombres, aprendamos a tratar a nuestras mujeres dándoles el honor que merecen. Cierro paréntesis y volvemos a la Santa Cena. Hoy justamente hemos levantado la copa del pacto, la copa de bendición, la copa que aquel día, de aquella noche previa a la Pascua, Jesús levantó con sus discípulos y les estaba invitando a que ellos dijeran: sí, quiero beber de tu copa, acepto lo que tú vas a hacer en la cruz, acepto tu muerte en mi lugar. Muy orgulloso sería de nuestra parte si le dijéramos a Jesús que no necesitamos que muera por nosotros. Y no sería solamente orgulloso, sería estúpido, porque entonces quiere decir que nosotros moriríamos eternamente. Esa copa del pacto bebía primero el novio y después bebía la novia, confirmando ese sí quiero. Y al final de beber esa copa, nosotros también lo hacemos, ¿verdad? En nuestras bodas aquí en la iglesia, envolvemos la copa en un paño y el novio pisa la copa y la rompe, y eso simboliza que ya no va a haber más pactos con otras novias. Ni siquiera la novia va a poder hacer un nuevo pacto con otro hombre. Va a haber una exclusividad. Yo soy para ti, tú eres para mí. Ahora somos un mismo cuerpo. Que Cristo es la cabeza, la iglesia es el cuerpo, pero ahora ya somos uno solo. Y no hay posibilidad de mirar otras mujeres, otros hombres. Esto es un pacto exclusivo, uno a uno. Y nadie más interfiere allí. Y eso me encanta porque es exactamente lo que Cristo hizo con su iglesia. Cristo se desposó con la iglesia y con nadie más. Él ama a la iglesia. Jeremías 31, versículos 31 al 33 dice así: He aquí vienen días, dice Yahweh, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres en el Sinaí, con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos, los israelitas, invalidaron el pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Yahweh. ¿Qué pasó entonces? Hubo un pacto matrimonial, pero Israel adulteró. Israel se olvidó de la exclusividad, se fue tras otros dioses. Querían tener a Dios, Yahweh, pero querían tener a los dioses de los filisteos, de los amorreos, a todo lo que se les ocurría. Hicieron hasta un becerro de oro enseguida. Dios tuvo que entonces proponer un nuevo pacto matrimonial, y esta vez ya no iba a ser dirigido y ofrecido solamente a Israel, iba a ser ofrecido a cualquier persona, judío o gentil, griego o judío, libre o esclavo, hombre o mujer, mayor o pequeño, no importa, a cualquier persona Dios le ofrece ese nuevo contrato matrimonial en Cristo Jesús, y dice: pero este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Yahweh. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Y cuando dice ahí, en ese Israel, ahí estamos incluidos nosotros. Acuérdate que nos habla Romanos que algunas ramas, en ese pacto nuevo, algunas ramas son desgajadas, y tú y yo, que estábamos en otro olivo, en un olivo malo que daba un fruto silvestre e inservible, también somos arrancados de allí, del mundo, de la cantera de pecado, y somos injertados en el olivo verdadero, en el buen olivo,
Y comenzamos entonces a dar el fruto de la rica savia que viene alimentando ese olivo que es Jesucristo mismo. Entonces, ahí está esa copa del pacto. Y cada vez que nosotros tenemos la Santa Cena y tomamos nuestra copita de vino, estamos diciendo, sí quiero, Señor. Y no solo estamos diciendo sí quiero, ya se lo hemos dicho, estamos diciéndole, te esperamos, Jesús. Por eso nos enseña el apóstol Pablo en 1 Corintios 11, que cada vez que comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos hasta que Él vuelva. Ahora lo entiendes, ¿verdad? Cómo va tomando forma todo. La Biblia es un pacto matrimonial y es indisoluble. Punto 6 de ese proceso de bodas. La novia tenía que pasar por un ritual de lavamiento bajo el agua, una especie de bautismo, aunque ellos no le llaman bautismo, le llaman simplemente sumergirse o bajar a las aguas. En la cultura bíblica, bajar a las aguas quiere simbolizar que la persona que sale de las aguas es una persona renacida, es una persona como que vuelve a la vida. De alguna manera, bajar a las aguas y subir representa como una nueva etapa, algo nuevo, ¿sí? Y ese era el bautismo que hacía Juan en el desierto, bautismo para perdón de pecados. Entonces la gente confesaba su pecado y cuando salían de las aguas decían, empieza una nueva etapa. Y Juan dijo, cuando venga Jesús, del cual yo no soy digno de desatar ni el calzado, Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego. Y cuando tú eres bautizado con el Espíritu Santo, tú pasas a una nueva etapa, tú ya eres una nueva criatura. Como dice, parecemos humanos, pero no somos humanos, somos otra cosa, somos otra cosa. Hemos nacido de nuevo, ahora tenemos una nueva naturaleza, hemos renacido. Bueno, pues exactamente Israel en el tiempo antiguo, dice la Biblia, y nos lo aclara 1 Corintios, que cuando ellos pasaron por el mar, es como si hubieran sido todos bautizados en ese mar. De alguna manera ellos vivieron ese bautismo después de haber recibido la ley en el Sinaí. Y dice que en el 7º punto, entonces el novio en ese momento deja a la novia, le acaba de también entregar las arras como una garantía de que va a volver, y el novio se iba a preparar el lugar donde iban a vivir, la casa, y dentro de la casa un lugar muy especial que era la cámara nupcial, donde iban a convivir como pareja en la intimidad. Entonces el novio se regresaba a la casa del padre. Cuando el padre veía la construcción de la casa ya lista, entonces el padre le decía, está bien, has hecho un buen trabajo, hijo, has hecho algo digno para la esposa que va a llegar, ahora puedes ir y recoger a tu esposa y traerla definitivamente a tu vivienda. Y eso es exactamente lo que Jesús le dijo a sus discípulos. Yo me voy al Padre, ¿voy a qué? A preparar morada. Juan 14, 2 y 3, en la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo lo hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros. ¿Por qué Jesucristo no ha vuelto todavía a arrebatar a su iglesia? Porque Él está preparando moradas aún para todos los que se siguen salvando cada día. Muchas moradas hay, dice Jesús, en la casa de mi Padre. Y cada vez que alguien recibe a Cristo en su corazón, Jesús está preparando una habitación más, una morada más, una parcelita más para ese nuevo Hijo de Dios. Dice versículo 3, Juan 14, 3, si me fuere y os preparare lugar, atiende a esto, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis, junto al Padre, en las bodas del Cordero. Ese es el arrebatamiento. Eso es el siguiente episodio que va a vivir la iglesia a nivel profético. Se habla de una gran cosecha, pero creemos que la gran cosecha será después del arrebatamiento. Se habla de tribulación, pero la tribulación va a ser a partir del arrebatamiento y va a ser aquí en la tierra para los que se quedan. Y va a empezar no como una tribulación, va a empezar como un tiempo de paz. Hablaremos de eso otro domingo. Pero esta última iglesia, la que está en la tierra cuando el Señor Jesús viene en las nubes, esa es la iglesia que va a ser arrebatada, junto
con todos los que durmieron desde Cristo para acá en Cristo. Aquellos que fueron creyentes verdaderos de Jesús y que ya hoy murieron, fallecieron, de cualquier manera, ellos también ese día van a ser resucitados y recibirán un cuerpo celestial, igual que nosotros en ese mismo arrebatamiento. Nuestro cuerpo va a ser transformado, tal y como estudiábamos la semana pasada. Octavo lugar, la novia, ahí estamos tú y yo, y es lo que estamos viviendo justo en este momento. La novia tenía que aguardar y esperar con paciencia a su amado. Y tenía que hacerlo, pues, como es digno de una novia, sin enredarse con otros hombres, siempre bien vestida, porque podía volver en cualquier momento. Ella no sabía si su amado iba a volver en un mes, en 3 meses, en un año. Podía ser. Acuérdate que que María estaba desposada con José. ¿Os acordáis cuando lo leemos en los evangelios? Estaba desposada con José, ¿qué quiere decir? Habían firmado la ketubá matrimonial, pero todavía no se habían acostado en intimidad, no habían consumado el matrimonio. Es decir, a ellos les faltaba por celebrar la boda. Habían hecho lo más importante, que era el compromiso matrimonial. Ya José había pagado a los padres de María por esa esposa, le había dejado unas arras, le había dado toda la dote. Y es en ese momento que María queda embarazada. Aparentemente no es lo que se espera de una novia que está esperando que regrese el novio para en todo caso quedarse embarazada en la luna de miel. Por eso a Jesús le decían que pues insultaban a su madre y le decían que si era un bastardo, que ese no era su padre, etcétera, etcétera. La esposa, que es la iglesia, tiene que esperar al Mesías, a Jesús, que va a venir en las nubes, y tenemos que esperarle dignamente. Por eso la iglesia tiene que conservarse pura, conservarse con vestiduras bonitas, limpias, sin mancha y sin arruga. Eso es lo que se nos ha concedido a nosotros. No puede ser que la iglesia del Señor ande en peleas, en discusiones, en ofensas unos con otros. Eso contrista al Espíritu Santo. La iglesia del Señor no puede irse detrás de otros dioses. No puede ser que, como Dios tarda, entonces voy a ver el horóscopo, a ver qué me dice sobre mi futuro, voy a consultar a la bruja piruja, a ver qué me habla de mis muertos. No, eso es aborrecible a los ojos de Dios. Y Dios dice, no, es exclusivo, la novia es para Cristo y la novia tiene que esperar todos los días a Cristo. Por eso cuando tú te levantes cada mañana a orar, tú tienes que tener en tu mente muy claro, quizá hoy venga Cristo, quizá mañana. Nosotros creemos que vendrá en algún tiempo, en algún año, cuando sea la fiesta de Yom Teruah. Pero quizá puede venir mañana o pasado. ¿Cómo te va a encontrar el Señor? ¿Te va a encontrar como un cerdito revolcado en el barro, lleno de pecado todavía? Pensando que no, cuando yo vea que se va a acercar el tiempo de la venida de Jesús, pues me adecentaré, me limpiaré, me perfumaré y estaré como si nada hubiera pasado. ¿Qué crees que Dios no se va a dar cuenta? ¿Crees que Dios no se va a dar cuenta? Lo más impresionante de esto es que habrá muchos que la venida del Señor les va a agarrar por sorpresa, porque andarán jugando con el pecado. Andarán diciendo, bueno, hay tiempo de arreglarse. Hay tiempo de reconducir las cosas. Hay tiempo de arrepentirme. Tantas veces nos advierte la palabra de Dios: si oyeres hoy su voz, no esperes a mañana. Tú no eres nadie para garantizar el mañana. Tú no sabes lo que va a ocurrir mañana. Hoy es el tiempo de arrepentirse. Yo sé que hay gente que está batallando con pecados. Solamente el hecho de que estés batallando con pecados quiere decir que te importa la santidad. Y te felicito por ello, pero tómatelo en serio. No puedes tener a Dios y a Baal en tu vida. No puede haber una mezcla de luz y tinieblas, eso no es posible. Si aquí ahora mismo tú me estás viendo por internet, es porque hay luz. Y como hay luz, es que no hay tinieblas.
Pero si ahora mismo se fuera la corriente eléctrica y se apagaran todos los focos, quedaríamos en oscuridad. Ahora, con un simple foquito que encendiéramos, empezaríamos a ver y la tiniebla empezaría a desaparecer. No hay comunión posible entre luz y tinieblas, no la hay, es imposible. Dice Segunda de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Esa es una característica que tú no puedes olvidar nunca. El Señor vendrá por sorpresa para los que no le esperan. Pero para la novia que todos los días se pone su mejor vestido, que todos los días se perfuma con el Espíritu Santo, que todos los días se lava con la palabra, que todos los días anhela y suspira por ver a su amado, a esa novia no le va a pillar por sorpresa como ladrón en la noche. A esa le va a pillar perfectamente lista, ataviada y preparada. Eso es como cuando un profesor en el instituto, en el colegio, dice: esta semana haremos un examen. Y el alumno perezoso dice: bueno, hoy es lunes, no creo que ponga mañana el examen. Estudiaré mañana, porque seguro que el examen es hacia el final de la semana. Y van pasando los días y llega el miércoles y el profesor dice: hoy es el examen. Ay, pues no estudié nada, no me he preparado. ¿Qué le va a pasar en ese examen al alumno? En mi época decíamos 0 patatero para septiembre. Y así le va a ocurrir a los que no se preparen todos los días esperando la venida del Señor. Quizá tú dices: pero es que todos los días, qué cosa tan pesada. No, para el que está enamorado no es algo pesado. Para el que está enamorado es, un día menos para que venga mi amado, un día menos para encontrarme con él. ¿Es que no tienes ganas de estar en las bodas del Cordero? ¿Te imaginas cómo serán esas bodas? Ahora, lo último que quedaba por ocurrir entonces en ese proceso de la boda, quedaban 2 cosas. La primera es que efectivamente el novio regresara a por la novia. Y hasta el día de hoy, en muchas bodas judías, cuando el novio hace eso, se hace como una especie de juego en que tiene que raptar y secuestrar a la novia. Bueno, así va a ser como va a ocurrir a los ojos del mundo. Cuando Cristo venga a por la novia, el mundo quedará en blanco, diciendo: ¿qué ha pasado aquí? ¿Dónde está toda esta gente que ha desaparecido? Y seguramente esa circunstancia la va a aprovechar el anticristo aquí en la tierra para argumentar cosas y dar explicaciones de qué ha pasado con todo ese grupo de gente que se ha marchado. Algunos piensan que el anticristo va a usar el argumento de los ovnis que vinieron y se llevaron a la gente. Algunos piensan que el anticristo dirá que ha sido algo así como una transformación de materia y entonces va a proponer cosas para que todo el mundo diga: uy, hay que hacer caso a lo que dice el anticristo. Tú y yo ya no estaremos aquí. Si eres parte de la novia, ya estaremos en el cielo. Y ahí sí estaremos celebrando el último punto de las bodas, que será las bodas del Cordero. Durarán 7 años, 7 días solían durar las bodas en el antiguo Israel. 7 días de fiesta, 7 días de banquete continuo, donde la gente bailaba, comía, celebraba, felicitaba a los novios, volvían a comer. 7 días, era algo extraordinario. Una boda debería de ser siempre algo extraordinario, cuanto más las bodas del Cordero. Cuando Cristo por fin se despose con su iglesia y haya un cara a cara, como dice la canción de Marcos Vidal, cara a cara con Dios. Imaginemos ese cara a cara con Dios, donde tú le hablas, ves su rostro, estás viendo el resplandor de su gloria, estás viendo su trono. Imagínate que Él
está hablando contigo y tú con Él. Y pocas palabras salen de tu boca porque estás impresionado. Es más bello Jesús de lo que te habías imaginado. Es más hermoso nuestro Dios de lo que jamás puedas imaginar o soñar. Señor, y pensando en estas cosas, queremos hoy alabarte una vez más. Pensando en lo bueno que tú eres, Señor, en todo lo que has hecho por nosotros. Nosotros éramos esa Rebeca que estaba por allá, en un pueblo perdida. Y vino el siervo del Señor a guiarnos, el mismo Espíritu Santo, a reconocer que Él era nuestro esposo. Estábamos lejos, estábamos separados. Seguramente muchos de nosotros estábamos destinados a quedarnos solteros espiritualmente, huérfanos para siempre. Pero Señor, tú nos diste un lugar, y un lugar muy especial en tu corazón. Nos compraste con la sangre de Jesús. ¿Cómo no te vamos a alabar, Padre? Si valoraste nuestra vida más que nosotros mismos. Le diste un valor tan grande, Señor, que aunque alguien quisiera venir ahora y comprarnos, no tendría bienes o cosas valiosas suficientes para quitarte de tu mano. Por eso mismo Jesús dice, nadie las arrebatará de mi mano. No hay quien pueda pagar más. No hay quien tenga fuerza ni bienes. Te pertenecemos a ti, Señor, y cada día esperamos que tú regreses. Y como iglesia queremos esperar ardientemente tu regreso, Señor. ¿Cómo quisiéramos, Señor Jesús, que vengas ya mismo, que vengas hoy, esta noche, Señor? Estamos listos, estamos preparados, Señor. Nos hemos lavado con la sangre de Jesús, hemos limpiado nuestras vidas con la palabra. Estamos llenos del Espíritu, Señor. Y la esposa y el Espíritu dicen lo mismo. Ven, Señor Jesús. Ven pronto, Señor. Pablo decía que para él partir contigo era muchísimo mejor, pero también veía una necesidad aquí en la tierra, y era quedar para seguir compartiendo el Evangelio con los que no te conocen. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a llevar tu palabra hasta lo último de la tierra. ¿Cómo nos duele, Señor, cuando vemos gente que desprecia el Evangelio? Cuando vemos gente que dice, eso son tonterías. Cuando vemos gente que dice, yo no he pecado, yo no he hecho nada malo. Yo no creo en la vida eterna. Yo no creo en Dios. ¿Cómo nos duele eso, Señor? Porque no saben lo que dicen. No se lo tengas en cuenta, Señor. Perdónalos. Perdona esta sociedad tan dura, Señor, tan atrevida para el pecado. ¿Cuántos hay, Señor, que pecan alegremente y cuando una desgracia les viene, solo hacen que maldecirte a ti, Señor? Perdónalos, Señor, perdónalos y no se lo tomes en cuenta. No saben lo que dicen, Señor. En otro tiempo nosotros hacíamos lo mismo. Era terrible nuestra ignorancia, Señor. Pero tú te revelaste a nosotros. Nos hiciste caer en cuenta de nuestro error terrible, Señor. Perdona el pecado de España, por favor, Señor.
y que nadie diga nada, porque estoy frente al Maestro, cara a cara. Que pase mucho tiempo y que nadie diga nada, porque estoy frente al Maestro, cara a cara. Señor, cómo anhelamos ese día. Deseamos estar en esas bodas y celebrar juntos a nuestro amado. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nuestros oídos desean escuchar. Ahí viene el novio. Ahí viene el novio. Se oye la trompeta, Señor, y tu iglesia está dormida. Señor, despierta tu iglesia. Quizá esta crisis actual, Señor, ha servido para que muchos despierten del sueño y entiendan que ya el día está cerca. Señor, haz todo lo que tengas que hacer para despertar a tu iglesia. Señor, para que no les sorprenda como ladrón en la noche tu venida, sino para que tu iglesia esté preparada. Y una vez más, la iglesia y el Espíritu dicen: ven, Señor Jesús. Amén.